El mundo entero nos dio la espalda. Fue unánime, un coro de negaciones que resonó desde Pekín hasta Berlín. Construir un nuevo puente en Dar es Salaam, una obra para reemplazar al viejo y agotado puente Selander, era una quimera, una locura. Apenas se susurró la idea, los grandes conglomerados del planeta sacudieron la cabeza con una suficiencia casi insultante. Técnicamente inviable, sentenciaron los ingenieros alemanes tras un breve estudio. No es rentable, concluyeron los pragmáticos empresarios chinos, guardando sus carpetas y marchándose sin mirar atrás. Uno tras otro, consorcios europeos y asiáticos, gigantes de la construcción con reputaciones forjadas en acero y hormigón, se retiraron. Cada uno esgrimía sus propias razones, sus gráficos de riesgos y sus proyecciones financieras, pero el veredicto era el mismo: Dar es Salaam estaba condenada a su caos. Y así, el proyecto fue sepultado bajo una lápida con un epitafio lapidario: la obra imposible. Los obstáculos eran monstruosos, casi mitológicos. El estuario del río Kisinga, donde el agua dulce de la tierra se encuentra en una batalla eterna con la sal del Océano Índico, creaba un entorno de aguas salobres de una corrosividad brutal. La marecía, esa niebla salina que lo devora todo, era tan severa que podía oxidar el acero en cuestión de meses. El lecho del río era un lecho de pesadilla geológica, una mezcla traicionera de arena y lodo, inestable y en perpetuo movimiento, un terreno donde era imposible cimentar nada con seguridad. Las corrientes, además, eran bestiales, alcanzando velocidades de hasta 15 km por hora, capaces de arrastrar equipos y poner en jaque cualquier estructura. Nadie, absolutamente nadie, creía que existiera la tecnología o la voluntad para domar a esa bestia. Todos, sin excepción, coincidían en que el desafío era insuperable. Y fue entonces, en medio del silencio de la resignación, cuando desde el otro lado del Atlántico, desde el sur del mundo, Argentina tomó una decisión que cambiaría nuestra historia. Porque para ellos, y pronto para nosotros, aquel no era solo un puente. Era un puente para salvar vidas. Un símbolo de que la esperanza, a veces, viene de los lugares más inesperados. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en aquel rincón de África Oriental? ¿Qué infierno cotidiano vivíamos para que la construcción de un puente se convirtiera en una saga de proporciones épicas? Les pido que me acompañen hasta el final de este relato. Y si algo de lo que cuento les llega al corazón, les pido su apoyo, porque su interés, su atención, es la fuerza que me impulsa a seguir contando. Empecemos. Cada mañana, a las 8 en punto, mi jornada laboral comienza de la misma manera, leyendo los informes que se apilan sobre mi escritorio. Llevo 20 años trabajando como supervisor de obra para la Dirección de Vialidad de Tanzania, pero hay cosas a las que uno, simplemente, nunca se acostumbra. Los papeles que tenía en mis manos hoy no eran la excepción. Ayer, 6:32. Paciente fallecido en la ambulancia, atrapado en el embotellamiento del centro de Dar es Salaam. Distancia restante hasta el hospital, 1,2 kilómetros. Tiempo de viaje, 1 hora y 47 minutos. Dejé el informe sobre la mesa y cerré los ojos por un instante, tratando de asimilar la cruda brutalidad de esas cifras. 1 kilómetro con 200 metros. Una distancia que, a pie, se recorre en 15 minutos. Una ambulancia, con sus sirenas aullando desesperación, tardó casi 2 horas en no llegar a ninguna parte. Volví a abrir el informe. Esta semana, 17 casos de retraso en atención médica de emergencia por congestión vehicular. De ellos, 3 fallecidos. 8 casos con agravamiento severo de los síntomas. Tiempo promedio de demora, 2 horas y 14 minutos. Detrás de cada número, los rostros anónimos de las víctimas comenzaban a materializarse en mi mente. 3 vidas perdidas. El dolor insondable de sus familias. Hombres, mujeres y niños que murieron o vieron su salud comprometida no por una enfermedad incurable, sino por el colapso absoluto de nuestra ciudad. Mi nombre es Amani Mbeta. He dedicado mi vida a la supervisión de grandes infraestructuras, colaborando con empresas de toda Europa y Asia. Pero toda esa experiencia,
Todos esos años de laburo se sentían completamente inútiles frente al colapso circulatorio de Dar es Salaam. Nuestra ciudad es el corazón logístico de África Oriental, un gigante que ha crecido hasta superar los 7 millones de habitantes. Sin embargo, su esqueleto, su infraestructura vial, seguía siendo el mismo que en 1929, un sistema anacrónico e irremediablemente superado. El epicentro del problema, el corazón de nuestro infarto urbano, era el puente Selander. Era la única arteria que permitía cruzar el río Kisinga, dividiendo la ciudad en un norte y un sur casi incomunicados. Cada día, cientos de miles de vehículos se veían forzados a pasar por ese único y estrecho paso. Desde las 6 de la mañana hasta casi la medianoche, el puente Selander se transformaba en un cuello de botella monumental, un tapón que asfixiaba la vida de la metrópoli. Con una urbanización galopante, el número de coches aumentaba un 15% cada año, pero el número de puentes seguía siendo el mismo, 1. El resultado era una parálisis predecible y diaria. Desde la ventana de mi oficina, el espectáculo era desolador. La fila de coches para acceder al puente se extendía por cientos de metros, a veces kilómetros. Un río interminable de luces de freno rojas parpadeando en la bruma del atardecer, como si la ciudad entera estuviera llorando lágrimas de sangre. A las 7 de la mañana, en plena hora pico, un trayecto que normalmente llevaría 20 minutos se convertía en una odisea de más de 2 horas. A las 6 de la tarde, la situación era aún peor. No era raro tardar 3 horas en volver a casa. 2 horas para recorrer 1 kilómetro. Era, sencillamente, un infierno en la tierra. Los lamentos de mis compatriotas llegaban a mis oídos a diario. Oficinistas que pasaban 4 horas de su día encerrados en un auto. Estudiantes que perdían medio día solo en ir y volver de la escuela. Y luego estaba lo más grave, la tragedia silenciosa de las emergencias. Ambulancias, bomberos, patrullas policiales todos quedaban atrapados en esa masa inmóvil de metal. Podían hacer sonar sus sirenas con toda la fuerza de sus pulmones mecánicos, pero no había espacio para que los otros vehículos se apartaran. El mes pasado, una ambulancia que transportaba a un paciente con un infarto agudo de miocardio quedó varada durante 2 horas justo antes del puente. El hombre murió allí dentro. La distancia en línea recta hasta el hospital era de apenas 3 kilómetros. Tuvimos el caso de una mujer embarazada, pasada de fecha, que entró en trabajo de parto y tuvo que dar a luz en el asiento trasero de un coche, mientras su marido miraba con impotencia el hospital al otro lado del río, un destino tan cercano y a la vez tan inalcanzable. Los incendios que consumían edificios enteros porque los bomberos llegaban con más de 2 horas de retraso se contaban por docenas. Esto no era una cuestión de inconveniencia. Era una cuestión de vida o muerte. Gente moría. Todos los días. Todas las semanas. Todos los meses. Había una solución. La respuesta era tan simple como el problema: necesitábamos un nuevo puente. Un segundo cruce sobre el Kisinga dispersaría el tráfico y aliviaría la congestión de forma drástica. Pero era precisamente el río Kisinga el que representaba el mayor desafío. Como ya he dicho, su naturaleza era endiablada: aguas salobres, corrientes feroces, un lecho marino inestable y una geología submarina compleja. Por eso, una tras otra, las empresas extranjeras habían tirado la toalla. En 2019, un importante consorcio de construcción asiático pasó 6 meses realizando estudios exhaustivos. A pesar de contar con una de las tecnologías más avanzadas del mundo, finalmente se retiraron, alegando que los riesgos técnicos eran demasiado grandes. Construir un puente en estas condiciones es una apuesta temeraria, recuerdo que me dijo su jefe de ingenieros. Sus palabras todavía resuenan en mi cabeza. Después vinieron los chinos. Con su inmensa capacidad de capital y su vasta experiencia, albergamos la esperanza de que encontrarían una solución. Pero en apenas 3 meses, se marcharon argumentando que el proyecto era económicamente inviable. Desde la Unión Europea también llegaron delegaciones de prestigiosas constructoras alemanas y francesas. Todas se fueron negando con la cabeza. Es técnicamente posible, pero la relación costo-beneficio no tiene sentido,
fue su conclusión compartida. Viendo este desfile de decepciones, me volví cínico. En mis 20 años de laburo, había visto este patrón repetirse demasiadas veces. Llegaban con grandes promesas, realizaban estudios, celebraban reuniones interminables y, al final, se iban dejándonos con una sola palabra: difícil. Cada vez, el gobierno de Tanzania expresaba su desilusión, los ciudadanos se enfurecían y los medios de comunicación lo tildaban de un fracaso más. Nuestra última esperanza era Argentina. Cuando oímos que su agencia de cooperación internacional estaba evaluando la posibilidad de financiar el proyecto, nos aferramos a esa noticia como un náufrago a una tabla. Argentina era diferente. Un país que, como el nuestro, conocía de crisis, de levantarse desde abajo, de remar contra la corriente. Un país forjado en la adversidad, que había logrado un desarrollo notable a pesar de los vaivenes de la historia. Su equipo de evaluación permaneció 3 meses en el terreno. Yo mismo los acompañé, caminamos juntos por la obra, les expliqué cada detalle. Midieron las corrientes del Kisinga, tomaron muestras del lecho del río. Recuerdo perfectamente la tarde en que el ingeniero jefe, un hombre de apellido Molina, me miró con sus ojos claros y me dijo: «Mirá, Amani, técnicamente, esto se puede hacer. Es un quilombo, sí, pero se puede». En ese instante, mi corazón dio un vuelco. Por primera vez, alguien nos daba una respuesta positiva, una luz de esperanza. Sin embargo, 3 meses después, el informe final que llegó a mi oficina fue un balde de agua fría. Era idéntico al de los demás. Tras una evaluación integral, y debido a los enormes desafíos técnicos y las limitaciones presupuestarias, la financiación del proyecto resulta inviable en este momento. Con esa respuesta oficial, la delegación argentina también regresó a su país. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina. Por la ventana, frente al puente Selander, la serpiente de luces rojas seguía parpadeando, incesante. El gobierno de Tanzania emitió un comunicado desolador: hasta Argentina se ha rendido. Se han agotado todas las opciones. Los medios lo titularon con una brutal honestidad: el puente imposible, el desafío eterno, el proyecto que el mundo abandonó. Me considero un hombre práctico, un realista. Pero cada mañana, al leer los informes de mortalidad, y cada tarde, al contemplar el infierno de mi ciudad, no podía evitar preguntarme: ¿es realmente imposible? ¿O es que hay algo que todavía no hemos visto? Y entonces, 3 meses después, cuando ya toda esperanza se había extinguido, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. El remitente era de Argentina. La dirección pertenecía a la División Internacional de Construcciones del Plata. Solo con leer el asunto, sentí que el pulso se me aceleraba: proyecto puente sobre el río Kisinga, nueva propuesta. Al principio, pensé que sería otra solicitud de estudios adicionales, más papeleo inútil. Pero el contenido era radicalmente diferente. Argentina no se había rendido. Después de que su agencia gubernamental desestimara oficialmente la ayuda, el gobierno argentino había seguido buscando otras vías. Y finalmente, habían encontrado una solución a través del sector privado. Construcciones del Plata, uno de los gigantes de la ingeniería argentina, había decidido asumir el proyecto por su cuenta. Sin ayuda estatal. Una iniciativa puramente privada, a riesgo propio. El correo electrónico explicaba con un cuidado y un respeto que me conmovieron, que el gobierno argentino entendía profundamente nuestra situación, la necesidad desesperada de esa obra, pero también comprendía las estrictas razones que impedían la ayuda oficial. Y por eso, en un gesto que ponía la amistad y la confianza entre nuestros pueblos por encima del beneficio económico, habían tomado una decisión extraordinaria. Una semana después, el equipo de Construcciones del Plata aterrizó en Dar es Salaam. Eran 10 personas, lideradas por el director del proyecto, un tal Sánchez, junto al ingeniero jefe Molina y su equipo de diseño. Desde el primer momento, su actitud fue completamente distinta a la de cualquier otra empresa extranjera que hubiéramos conocido. Las palabras que Sánchez pronunció en nuestra primera reunión jamás las olvidaré. «Miren, señores», dijo con un tono directo y sincero,
Argentina no es un país del primer mundo que viene a dar lecciones. Nosotros sabemos lo que es pasarla mal, lo que es tener que arreglárselas con lo que hay, lo que es la angustia de un país que quiere salir adelante y no puede. Conocemos esa desesperación en carne propia. Lo que le pasa a Tanzania hoy, para nosotros no es algo ajeno. Es una historia que nos resuena. Quedé boquiabierto al ver la documentación que traían. No eran estudios preliminares, eran planos detallados de un puente estradosado, un diseño especial de alta tecnología. Traían simulaciones en 3D e incluso una maqueta a escala. Estaba claro que habían hecho toda la tarea. El ingeniero Molina explicó su solución técnica con una claridad asombrosa. Habían ideado un plan para superar todos y cada uno de los problemas del Kisinga, un diseño de pilones bajos para resistir los vientos fuertes, cables de una aleación especial para combatir la corrosión salina, y un sistema de pilotes de gran diámetro para anclarse firmemente en el lecho inestable. Su plan era audaz y brillante. Aún así, no pude evitar mi escepticismo. Disculpen mi franqueza, les dije, pero otras empresas también llegaron con mucha confianza y al final se fueron. ¿Qué nos garantiza que esta vez será diferente? La respuesta de Sánchez me desarmó por completo. Nosotros no vemos este proyecto como un simple negocio, Amani. Comprendemos el sufrimiento que esta ciudad padece. Sentimos el dolor de la gente que muere en el tráfico, de los enfermos que no llegan al hospital, de la desesperación de los ciudadanos atrapados durante horas. Argentina también ha conocido ese tipo de sufrimiento en su historia, y por eso no podemos mirar para otro lado. Si Construcciones del Plata está hoy aquí, no es por un cálculo económico, es porque queremos demostrar que la amistad entre nuestros pueblos es real, es un compromiso de verdad. En la primera reunión oficial con el gobierno de Tanzania, las condiciones que presentaron fueron aún más sorprendentes. Plazo de construcción, 3 años y 6 meses. Garantía de calidad, 30 años. Y lo más impactante de todo, no pedían ni un solo centavo de pago por adelantado para comenzar la obra. Los funcionarios del gobierno, al principio, no podían creer lo que oían. Era algo inaudito. Pero poco a poco, la sinceridad y el compromiso del equipo argentino comenzaron a calar y la atmósfera de la reunión cambió por completo. La frase final de Sánchez dejó una marca imborrable en todos los presentes. Nosotros no consideramos a Tanzania un cliente, dijo. Los consideramos amigos. Y cuando un amigo está en problemas, uno le da una mano. Esto no es un negocio, es una muestra de amistad. Después de 2 semanas de intensas negociaciones, el gobierno de Tanzania hizo el anuncio oficial. Habían firmado el contrato con Construcciones del Plata. La noticia se extendió como un reguero de pólvora y la ciudad estalló en júbilo. Los argentinos no nos abandonaron, se escuchaba en las calles. Gritos de alegría y bocinazos celebraban el acuerdo. En los rostros de la gente, después de meses de resignación, volvía a dibujarse la esperanza. La radio local interrumpió su programación para dar la noticia de última hora. El locutor, con la voz quebrada por la emoción, decía: Argentina ha comprendido nuestra desesperación y ha decidido compartir nuestro dolor y ayudarnos a superarlo. Esa tarde, caminé hasta la orilla del Kisinga. Contemplé en silencio el lugar donde, al otro lado del viejo puente Selander, se levantaría la nueva estructura. En la ribera opuesta, ya se estaba instalando la oficina de obra de Construcciones del Plata. Junto a la construcción temporal, ondeando con la brisa del Índico, una bandera celeste y blanca se agitaba majestuosamente. Al verla, sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos. Esa bandera no era solo un símbolo nacional. Era la promesa de no rendirse jamás. Alrededor de la oficina, los ciudadanos comenzaban a congregarse. Los niños miraban la bandera con curiosidad, mientras los adultos comentaban entre ellos. Una anciana se me acercó y me preguntó con voz temblorosa: ¿Es verdad, hijo? ¿De verdad los argentinos nos van a ayudar? ¿Esta vez es de verdad? Le respondí con toda la convicción de la que fui capaz: sí, abuela. Los argentinos dicen que somos sus amigos.
Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Tengo 70 años, susurró, y nunca en mi vida nos habían tratado así. No sabía que existían países como este. Esa noche, de camino a casa, mientras sufría el atasco de siempre sobre el viejo puente, no sentí amargura. En 3 años y 6 meses, este calvario terminará, pensé. Y esa certeza me llenaba de una esperanza sólida. Pero había algo aún más importante, la convicción de que teníamos amigos de verdad en el mundo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, abrazado a una esperanza en la que, después de 20 años, por fin podía creer. Una semana después de que la noticia del contrato con Construcciones del Plata se hiciera pública, el ambiente en la ciudad comenzó a cambiar. La euforia inicial dio paso, poco a poco, a una ola de escepticismo y oposición. Los primeros en moverse fueron los políticos de la oposición en el Parlamento de Tanzania. Convocaron una rueda de prensa de emergencia y emitieron un comunicado durísimo. El argumento principal, esgrimido por el líder de la oposición, era simple y demoledor: si las mayores empresas del mundo se retiraron, ¿cómo es posible que una empresa argentina tenga éxito? Ni siquiera las potencias asiáticas pudieron hacerlo. ¿Por qué Argentina sí podría? Esa frase se convirtió en el titular de todos los periódicos al día siguiente. Y al leerlo, sentí una punzada en el pecho. Pocos aquí sabían que la ingeniería argentina, forjada en la necesidad y la creatividad, no tenía nada que envidiarle a la de nadie en el mundo. Los argumentos de los parlamentarios se volvieron cada vez más insidiosos. Las condiciones que ofrece Construcciones del Plata son demasiado buenas para ser verdad, declaraban. Iniciar una obra sin pago por adelantado y ofrecer una garantía de 30 años va en contra de toda lógica comercial. Lo más preocupante fue cuando empezaron a usar el ejemplo de China como arma arrojadiza. China también llegó con ofertas atractivas, y todos sabemos cómo terminó. Intentaron atraparnos en una trampa de deuda. Un diputado, en una sesión parlamentaria televisada, lo expuso sin rodeos: miren lo que pasó en Sri Lanka con su puerto, o en Djibouti. ¿No será que Argentina tiene el mismo objetivo final? Seguro que hay una letra chica, condiciones ocultas. Nos pedirán más dinero después, o exigirán como garantía nuestros puertos o nuestros recursos naturales. Estas acusaciones, repetidas día tras día, comenzaron a sembrar la duda entre la población. Los medios de comunicación echaron leña al fuego. Los principales diarios publicaban artículos críticos a diario con titulares sensacionalistas: el desafío temerario, la peligrosa apuesta de Tanzania, si la obra fracasa, cientos de millones de dólares de los contribuyentes se esfumarán, el comienzo de una nueva trampa de deuda. El editorial del Guardián de Tanzania fue particularmente cruel, llegando a sugerir: Argentina tiene poca experiencia en mega infraestructuras en África. ¿No estarán usando a Tanzania como un conejillo de Indias para sus experimentos? La preocupación por la trampa de la deuda se volvió una obsesión nacional. Los periódicos recordaban constantemente los proyectos fallidos de la iniciativa china de la Franja y la Ruta, sembrando la sospecha de que Argentina, al final, usaría las mismas tácticas para someternos. Leer esas cosas me dolía profundamente. Se suponía que yo trabajaba por el bien de mi país, pero toda esa presión se sentía como un ataque personal. Para complicar aún más las cosas, los políticos pro-China comenzaron a moverse. Pekín no actuaba directamente, pero aquellos parlamentarios que mantenían estrechas relaciones con ellos empezaron a levantar sus voces escépticas. Si una superpotencia como China se rindió, es realista pensar que Argentina puede lograrlo. China se retiró por sus propios intereses económicos. ¿Por qué Argentina está dispuesta a asumir una pérdida? Debe haber otro motivo oculto. Con este discurso, las dudas sobre el proyecto crecieron exponencialmente. La idea de que el éxito no estaba garantizado se extendió por toda la sociedad. La opinión pública se dividió. La gente que al principio celebraba ahora expresaba su temor. ¿Y si fracasan de nuevo? ¿Y si nuestro país termina endeudado hasta el cuello? En las entrevistas callejeras de la radio y la televisión, se escuchaban voces angustiadas: si esto sale mal, ¿quién se hará responsable?
A este paso nos van a quitar hasta el puerto. Me sentía frustrado con esta situación, pero en el fondo, podía entenderlo. El pueblo de Tanzania había sufrido demasiadas decepciones. Y la historia de la trampa de la deuda china era un fantasma que recorría todo el continente africano. Sin embargo, la respuesta de Construcciones del Plata fue, una vez más, completamente diferente. Sánchez convocó una rueda de prensa de emergencia. Allí, de pie frente a un enjambre de periodistas, respondió a cada una de las críticas y temores, uno por uno, con una franqueza total. Sobre la trampa de la deuda, fue categórico: Argentina no es China. No estamos pidiendo garantías, ni concesiones portuarias, ni nada por el estilo. Nuestro único objetivo es construir el puente y recibir el pago acordado por nuestro trabajo. Punto. Sus palabras, directas y sin rodeos, resonaron con fuerza en la sala. Pero lo más impactante fue que no se quedó en las palabras, presentó pruebas. Mostró fotos y vídeos de puentes completados con éxito en Vietnam y Filipinas, demostrando que la capacidad técnica argentina ya estaba probada. Y el golpe de gracia fue llevar la maqueta a la orilla del río y hacer una demostración pública. Montaron un laboratorio experimental improvisado y nos mostraron, delante de todos, la estructura y los principios del puente estradosado. Aunque era una maqueta, simularon las condiciones reales de viento y corrientes. La reacción de los periodistas y los ciudadanos que se acercaron fue inmediata. Che, mirá la tecnología que tienen, esto es mucho más científico de lo que imaginaba, la propuesta de los chinos era pura cháchara comparada con esto. Verlo con nuestros propios ojos nos convenció de que la solución argentina no era una fantasía. El ingeniero Molina, señalando la maqueta, explicó con detalle: los pilones bajos resisten el viento. Los cables especiales evitan la corrosión. Y nuestro sistema de cimentación resuelve el problema del suelo inestable. Era una explicación concreta, palpable. Los periodistas lo acribillaron a preguntas. ¿Es una tecnología realmente viable? ¿Hay otros ejemplos exitosos? ¿De verdad no habrá sobrecostos ni exigencias de garantías? La respuesta de Sánchez fue contundente y memorable: no estamos pidiendo que apuesten el dinero de sus impuestos. Las pruebas ya están hechas. Ahora, déjenos que se lo demostremos con hechos. Esa frase lo cambió todo. Ya no era persuasión verbal, era una declaración de intenciones, la voluntad de demostrar su valía con resultados. A pesar de todo, la presión política continuaba. En el Parlamento se presentó una moción para cancelar el proyecto, que consiguió un apoyo considerable no solo de la oposición, sino también de algunos miembros del partido gobernante. Y en medio de esa tormenta, llegó el momento decisivo. El presidente de la República dio un paso al frente. Convocó una reunión de emergencia en el Palacio Presidencial a la que asistieron los principales ministros, los líderes del Parlamento y también los representantes de Construcciones del Plata. La reunión, según me contaron, duró más de 3 horas. Las opiniones a favor y en contra chocaron violentamente. Finalmente, el presidente tomó la decisión final. Vamos a seguir adelante, declaró. Yo asumo toda la responsabilidad por los resultados. Su palabra silenció instantáneamente todo el debate. En un comunicado público, el presidente afirmó: Tanzania nunca cambiará si no nos atrevemos a asumir riesgos. Yo confío en la sinceridad y en la tecnología que Argentina nos ha mostrado, y caminaré junto a ellos hasta el final. Y lo más importante, a diferencia de otros, Argentina es el único país que nos ofrece su ayuda como un amigo, sin pedir a cambio nuestra soberanía o nuestros bienes. Cuando esa noticia se difundió, el aire de la ciudad cambió por completo. Los ciudadanos que se oponían cambiaron su actitud: si el presidente lo ha decidido, démosles una oportunidad. Los medios también viraron su tono, pasando de la crítica a la expectativa. Esa noche, mientras volvía a casa, pensé: ahora sí que empieza de verdad. Superadas todas las objeciones, las dudas y los miedos, la construcción real estaba a punto de comenzar. Afuera, en la orilla del Kisinga, las luces de la oficina de Construcciones del Plata brillaban intensamente en la oscuridad. Y al mirarlas,
Tuve una certeza, la discusión de las palabras había terminado. Era la hora de demostrarlo con hechos. 6 meses después de iniciadas las obras, llegó la estación de lluvias a Tanzania. La temporada, que comenzó en noviembre, fue mucho más severa de lo esperado. Durante una semana entera, cayeron lluvias torrenciales que superaron los 100 milímetros diarios. El nivel del río Kisinga subió de forma alarmante y la corriente se duplicó en intensidad. Los trabajos de cimentación, que hasta entonces avanzaban a buen ritmo, se encontraron de repente con una luz roja parpadeante. El 15 de noviembre, a media tarde, se declaró la emergencia en la obra. Se detectó una anomalía en los pilares de la cimentación que se estaban construyendo bajo el agua. La combinación de la corriente embravecida y las lluvias torrenciales había erosionado el lecho del río a una velocidad mucho mayor de la prevista. El jefe de campo me llamó por radio, con la voz alterada: «Los cimientos están cediendo, Amani. Tenemos que parar los trabajos ya». En ese instante, el peor escenario posible cruzó mi mente: los pilares, que nos había costado 3 meses levantar, podían colapsar. Sentí un frío que me helaba los huesos. El ingeniero Molina corrió al lugar de inmediato. Las imágenes de las cámaras subacuáticas que revisaron el estado de los cimientos fueron impactantes. La base de uno de los pilares se había hundido más de 20 centímetros. Pero lo más grave fue el accidente. Uno de los trabajadores locales que realizaba tareas de refuerzo en la base fue arrastrado por una repentina y violenta corriente. Perdió el equilibrio, cayó y se lesionó una pierna. Por suerte, su vida no corría peligro, pero tuvo que ser hospitalizado y necesitaría 2 semanas de tratamiento. La noticia de que un hombre había resultado herido se extendió como la pólvora. «Alguien se ha lastimado. Hay que parar esto», se oía entre los trabajadores. La ansiedad cundió rápidamente en el campamento. ¿Era sensato seguir trabajando en esas condiciones de inseguridad? Construcciones del Plata tomó la decisión de inmediato: suspensión total de las obras. Fue una medida basada en su principio inquebrantable de poner la seguridad por encima de todo. Sin embargo, cuando la noticia llegó a los medios, la situación se deterioró drásticamente. Los principales periódicos y canales de Tanzania abrieron sus ediciones con un veredicto fatalista: como era de esperar, fue imposible. Los titulares eran sentencias de muerte: la construcción del puente argentino, en crisis por fallos en la cimentación, accidente de seguridad pone en duda la capacidad técnica argentina, el mundo se rindió por una razón, y aquí está la prueba. Cada vez que leía uno de esos artículos, sentía como si me estuvieran apretando el corazón. Lo peor fue la reacción de la gente. Incluso aquellos que habían confiado y apoyado a los argentinos comenzaron a flaquear. Al final, parece que no podían, decían con desilusión. Las radios se llenaron de llamadas de ciudadanos desesperanzados. Así que los argentinos también fracasaron, parecía que iba bien, pero al final nada, ¿se acabó todo ahora? Escuchar esas voces me sumía en una profunda sensación de impotencia. En mis 20 años de carrera, nunca había enfrentado una crisis de esta magnitud. Al tercer día de la suspensión, Sánchez vino a verme. Su rostro reflejaba la gravedad del momento, pero en ningún momento pronunció la palabra rendirse. En su lugar, me comunicó: «Hemos solicitado un equipo técnico de emergencia desde nuestra sede central en Buenos Aires. Encontraremos una solución en 72 horas». ¿72 horas? Me pareció imposible, era mitad escéptico, mitad incrédulo. Pero la convicción en su mirada encendió en mí una pequeña llama de esperanza. 2 días después, un equipo de élite aterrizó en Dar es Salaam. Incluía al director técnico general de la compañía y a 5 de los mayores expertos en estructuras marinas de Argentina. La solución que trajeron superó con creces todas mis expectativas. No se trataba de demoler la cimentación existente y empezar de cero. Su plan consistía en reforzarla, instalando pilotes de núcleo de alta resistencia adicionales. Pero lo que más me sorprendió fue su idea de instalar una estructura temporal para desviar la corriente.
Construirían una especie de dique provisional alrededor de la zona de trabajo para protegerla de la fuerza del río y permitir que las obras se realizaran en condiciones seguras. Pero lo más impresionante fue la ejecución de los trabajos de refuerzo submarino. Un equipo de buzos especializados, traídos directamente desde Argentina, se sumergió en las turbias aguas del Kisinga para realizar ellos mismos las tareas de refuerzo. Tenían que trabajar a 15 metros de profundidad, luchando contra una corriente fortísima y con una visibilidad casi nula. Era una operación de una precisión milimétrica en condiciones extremas. Un trabajo increíblemente peligroso. Pero los técnicos argentinos no dudaron ni un segundo. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, los equipos de buzos se turnaban para entrar al río. Soldadura subacuática, instalación de los pilotes de núcleo, refuerzo con hormigón especial, todo el trabajo se hizo bajo el agua. Los trabajadores tanzanos que observaban la operación desde la orilla no tardaron en expresar su asombro. Nunca había visto una tecnología así, estos argentinos son unos fenómenos, che. A la segunda semana de trabajo, los primeros resultados comenzaron a ser visibles. La cimentación que se había hundido empezó a estabilizarse. A la tercera semana, la instalación de los pilotes de refuerzo se completó. A la cuarta, la estructura temporal para desviar la corriente ya estaba terminada. Y exactamente 45 días después, todos los trabajos de estabilización de la cimentación habían finalizado. Los resultados de las pruebas fueron asombrosos. La base reforzada era ahora mucho más sólida y resistente que la del diseño original. Una crisis inesperada había dado como resultado una estructura aún más segura. Cuando se anunció la reanudación de las obras, la reacción del público dio un giro de 180 grados. Argentina es un país que supera las crisis con tecnología. Esta gente no habla, demuestra con hechos. Son increíbles. El tono de los medios también cambió radicalmente. Los artículos críticos dieron paso a elogios unánimes. Los ingenieros argentinos hacen posible lo imposible, el milagro de los 45 días, la técnica argentina se impone en el Kisinga. Los titulares ahora celebraban la hazaña. El momento más emotivo fue la reacción del trabajador que había resultado herido. Apenas le dieron el alta en el hospital, volvió a la obra para agradecer personalmente a los ingenieros argentinos. Estaba preocupado de que mi accidente detuviera la obra, les dijo, con los ojos llenos de gratitud, pero en lugar de eso, han hecho que el puente sea aún más seguro para todos. Mientras observaba esa escena, tuve una revelación. Esta gente era realmente diferente. Cuando se enfrentaban a una crisis, no huían. La afrontaban de cara, con coraje y creatividad, y siempre, encontraban una solución. La mañana en que se reanudaron las obras, observé a los ingenieros argentinos caminar hacia el Tajo con sus herramientas en la mano. A pesar de haber pasado 45 días en una agotadora operación de refuerzo, no había ni rastro de cansancio en sus rostros. Al contrario, parecían más llenos de vida y determinación que nunca. Y en ese momento pensé, esto es Argentina. Un país que convierte las crisis en oportunidades. La corriente del Kisinga seguía siendo feroz, pero ya no teníamos miedo. Gracias a las estructuras de protección y a la cimentación reforzada que habían construido, el entorno de trabajo era ahora más seguro que antes. Esa noche, de camino a casa, pude volver a dormir en paz. La crisis había terminado. Y una certeza profunda brotó en mi interior, esta vez, de verdad, el puente se iba a terminar. La tecnología, la voluntad y el sentido de la responsabilidad de Argentina habían quedado demostrados de forma irrefutable en esos 45 días de infarto. Superada la crisis, Construcciones del Plata comenzó a aplicar a gran escala la tecnología del puente extradosado. En mis 20 años de carrera, jamás había visto un método de construcción semejante. Era una estructura completamente diferente a los puentes colgantes o atirantados tradicionales. Al reducir la altura de los pilones a la mitad del diseño convencional, lograban una resistencia excepcional a los fuertes vientos del Kisinga. Además, el uso de cables fabricados con una aleación especial resolvía de manera definitiva el problema de la corrosión por el agua salada.
pero lo que más me dejó perplejo fue el método de construcción. En lugar del método tradicional de verter hormigón in situ, la superestructura se fabricaba por módulos en Argentina y se transportaba a Tanzania para su ensamblaje. Ver a las gigantescas grúas levantar y colocar cada módulo del tablero, uno por uno, era como observar la construcción de un colosal juego de Lego. ¿Dónde habrán aprendido a hacer esto?, se preguntaban con asombro los ingenieros locales. Era una técnica completamente nueva para nosotros, algo que nunca se había visto en Tanzania. Gracias a este sistema de ensamblaje modular, los plazos de construcción se acortaron drásticamente. La obra avanzaba con 6 meses de antelación sobre el cronograma original. En marzo de 2022, la construcción de los pilares principales concluyó. Cuando levanté la vista y vi esas 2 torres de hormigón erguidas majestuosamente sobre el río Kisinga, sentí que estaba viviendo un sueño. Aquello que 3 años antes nos parecía una utopía inalcanzable, ahora era una realidad tangible frente a mis ojos. La instalación de los cables fue una operación de una precisión quirúrgica. Un equipo de especialistas en cables, venidos de Argentina, calculaba y ajustaba la tensión de cada uno con una exactitud milimétrica. Si la tensión de un solo cable se desvía, la seguridad de toda la estructura se ve comprometida, me explicaron. Al observar su meticuloso trabajo, comprendí la verdadera dimensión de la ingeniería argentina. En agosto de 2022, comenzó la instalación de la superestructura. Los módulos del tablero, prefabricados, se fueron colocando uno a uno en su posición, y la silueta completa del puente empezó a tomar forma. Los ciudadanos se congregaban en las orillas del río para presenciar el espectáculo. Todos, con sus teléfonos en la mano, querían registrar ese momento histórico. ¿De verdad vamos a tener un puente así en nuestra ciudad?, murmuró un hombre a mi lado, con incredulidad. Asentí en silencio, sintiendo lo mismo que él. En diciembre de 2022, se completó la instalación de la superestructura. El puente, con una longitud total de 1,37 kilómetros, finalmente conectaba las 2 orillas del Kisinga. Al contemplar la escena, me quedé sin palabras. ¿De verdad está terminado?, fue lo único que acerté a decir. El puente con el que solo me había atrevido a soñar se extendía ahora ante mí. Su diseño era de una belleza sobrecogedora. Una estructura elegante y moderna, como las que uno ve en Europa o en las grandes capitales asiáticas. La armonía entre los pilones bajos y las elegantes curvas de los cables era una obra de arte. La reacción de la gente fue explosiva. Este es un puente de primer mundo, no puedo creer que tengamos algo así en nuestra ciudad, los ingenieros argentinos son unos genios. Los elogios no cesaban. En enero de 2023, comenzaron los trabajos de acabado final, la instalación de las barandillas, el sistema de iluminación, el asfaltado de la calzada. Cada detalle se ejecutó con una precisión impecable. Pero lo más riguroso fue la fase de inspección de seguridad. Un equipo de expertos en seguridad, también argentinos, revisó cada centímetro del puente una y otra vez. Realizaron pruebas de carga, de vibración, de resistencia al viento, simulando todas las condiciones imaginables para verificar su solidez. El resultado fue que el puente superó todas las pruebas con creces, demostrando un nivel de seguridad muy por encima de los estándares de diseño. El 15 de marzo de 2023, llegó el día final. Exactamente 3 años y 6 meses después de la firma del contrato, sin un solo día de retraso, la obra estaba completamente terminada. Y lo que era aún más asombroso, desde el accidente inicial en la cimentación, no se había registrado un solo incidente más. 3 años y medio de trabajo con un historial de 0 accidentes. La tarde del último día de obra, ocurrió un evento conmovedor. Los trabajadores tanzanos organizaron una ceremonia sorpresa y entregaron ramos de flores a los ingenieros argentinos. Una de las tarjetas, escrita a mano, decía simplemente, Asante Sana, Argentina, muchas gracias, Argentina. Sentí un nudo en la garganta. El gobierno de Tanzania también emitió un comunicado oficial. La calidad, la velocidad y la seguridad de esta obra han alcanzado los más altos estándares.
Este es un trabajo que solo Argentina podría haber hecho, declaró el ministro de Construcción en una transmisión a nivel nacional. Mientras escuchaba sus palabras, pensé, lo lograron. El puente que el mundo entero abandonó, Argentina lo ha completado. A la mañana siguiente, recorrí el puente a pie, de un extremo a otro. 1 kilómetro con 370 metros. Cada paso que daba, sentía una oleada de emoción. Lo que 4 años atrás era solo un sueño, ahora era una realidad bajo mis pies. Desde el centro del puente, la vista del río Kisinga era completamente diferente. Aquellas corrientes furiosas que tanto nos habían atormentado, ahora parecían un simple y hermoso fluir de agua. Recordé las palabras que Sánchez había dicho al principio: nosotros no convencemos con palabras, demostramos con resultados. Tenía toda la razón. Argentina había demostrado todo con la fuerza de los hechos. Esa noche, en vísperas de la inauguración, compartimos una cena de despedida con los ingenieros argentinos. Este puente ya no es tecnología extranjera, les dije. Ahora es nuestra tecnología. Ellos asintieron, porque sabían que era verdad. Durante la construcción, habían transferido su conocimiento a nuestros ingenieros locales. De camino a casa, tuve una certeza. El puente que se inauguraría mañana no era solo una infraestructura de transporte. Era el comienzo de una nueva era para nuestra ciudad y para nuestro país. La tecnología, la confianza y la capacidad de cumplir una promesa que Argentina nos había mostrado estaban fundidas en el hormigón y el acero de esa magnífica estructura. Justo después de la finalización del puente, surgió una controversia inesperada: el nombre. Durante la construcción, todos nos referíamos al como el nuevo puente Selander. Pero a medida que se acercaba la inauguración, surgió la necesidad de darle un nombre oficial. Entre los ciudadanos, la respuesta era casi unánime: debía llamarse Puente Argentina. En las entrevistas callejeras, la gente lo decía sin dudar: lo construyeron los argentinos, es natural que lleve su nombre. De hecho, la mayoría de la gente ya lo llamaba así. Taxistas, comerciantes, estudiantes, todos hablaban del Puente Argentina. Los medios de comunicación también apoyaban la idea, argumentando que era la forma más justa de expresar nuestra gratitud. Sin embargo, la reacción del lado argentino fue completamente inesperada. Una cadena de televisión local invitó a Sánchez y al ingeniero Molina a una entrevista. La mayoría de los espectadores dábamos por sentado que estarían encantados con el nombre de Puente Argentina. Pero la respuesta de Sánchez nos dejó a todos boquiabiertos. Mire, le dijo al presentador, nosotros construimos este puente, pero no somos sus dueños. Este puente es para el pueblo de Tanzania y debe simbolizar el futuro de Tanzania. Molina añadió, creemos que sería mejor que le dieran un nombre que tenga un significado especial para ustedes. Un nombre que haga que este puente sea, para siempre, un orgullo tanzano. El estudio de televisión se quedó en silencio por un momento. El presentador, visiblemente sorprendido, insistió, ¿está seguro? La mayoría de los ciudadanos quieren llamarlo Puente Argentina. Sánchez sonrió con amabilidad y respondió, con ese sentimiento de gratitud, para nosotros es más que suficiente. Pero este puente ya es completamente suyo. Los ciudadanos que veíamos la entrevista en directo nos quedamos perplejos al principio. ¿Por qué los argentinos rechazaban el honor de que llevara el nombre de su país? Pero a medida que sus palabras sinceras calaron, la atmósfera en la ciudad comenzó a cambiar. Al día siguiente, los periódicos y la televisión se llenaron de reacciones de la gente. Esta gente de verdad piensa en nosotros, renuncian a ponerle su propio nombre, eso es ser un amigo de verdad. Una semana después, el gobierno de Tanzania hizo el anuncio oficial. El ministro de Construcción reveló el nuevo nombre del puente, Puente Rodocrosita. El ministro explicó detalladamente el porqué de ese nombre. En agradecimiento a la verdadera amistad que Argentina nos ha mostrado, queremos darle a este puente un significado especial y propio de Tanzania. La Rodocrosita es la piedra nacional de Argentina, un símbolo de su tierra y su gente. Así como esta gema simboliza el amor y el equilibrio,
este puente simboliza una nueva era de cooperación y progreso para nosotros. El ministro continuó, que la Rodocrosita, bella y única, sea el símbolo de este puente, también único en el mundo, uniendo no solo dos orillas, sino también el corazón de dos naciones amigas. La reacción de los ciudadanos fue entusiasta. Puente Rodocrosita. ¡Qué nombre tan hermoso! El nombre de su joya nacional en nuestro puente. Ahora sí que es nuestro. Una mujer, entrevistada en la radio, lo resumió perfectamente: un puente construido por Argentina, con el nombre de un símbolo argentino, en tierra tanzana. Hay una mejor definición de cooperación. Mientras tanto, se decidió que el viejo puente Selander, construido en 1929, no sería demolido. Se conservaría como un monumento histórico. El resultado fue que ahora, sobre el río Kisinga, dos puentes se erigían uno junto al otro. El viejo Selander y el nuevo Rodocrosita, separados por 94 años de historia, creaban una imagen poderosa. Un puente del pasado y un puente del futuro, guiándonos. Los cambios tras la inauguración fueron inmediatos. El tráfico que antes se concentraba en el puente Selander ahora se dividía, y los embotellamientos desaparecieron casi por completo. El trayecto de 2 horas para avanzar 1 kilómetro se redujo a menos de 20 minutos. El tiempo de respuesta de las ambulancias se acortó drásticamente. Nunca más un paciente de emergencia moriría atrapado en el tráfico. El turismo también empezó a crecer. Visitantes de todo el mundo llegaban a Dar es Salaam para ver el puente Rodocrosita. Este es un puente de nivel europeo, decían los turistas extranjeros. El valor de los terrenos alrededor del puente se disparó y nuevos negocios comenzaron a florecer. Pero lo más importante fue el cambio en el orgullo de nuestra gente. Este puente demuestra de lo que somos capaces, dijo un ciudadano en una entrevista televisiva. Un atardecer, subía una colina desde donde se podían ver ambos puentes. Iluminados por el sol poniente, sus reflejos en el río creaban una imagen de una belleza indescriptible, la rusticidad del viejo Selander y la sofisticación del nuevo Rodocrosita, en perfecta armonía. Por la noche, la suave iluminación del nuevo puente bañaba el Kisinga con una luz cálida, como el misterioso color de la piedra Rodocrosita. Mientras contemplaba esa vista, pensé, esto es mucho más que un puente. Y era verdad. Era un puente que nos había enseñado el verdadero significado de la amistad. De camino a casa, tuve la certeza de que dentro de 100, 200 años, este puente seguiría siendo un símbolo de esperanza para el pueblo de Tanzania. Y nos recordaría para siempre qué clase de país es Argentina. Un puente de amistad, tan raro y hermoso como la Rodocrosita. Una semana después de la inauguración del puente Rodocrosita, recibí una llamada inesperada. Era el corresponsal de la CNN destacado en la región, solicitándome una entrevista. Al principio, no podía creerlo. Un medio de comunicación global cubriendo nuestro puente. Pero no fue solo la CNN. La BBC, Al Jazeera, e incluso France 24, enviaron equipos a Dar es Salaam. Lo que les interesaba no era solo el hecho de que se hubiera completado un puente. Era que Argentina hubiera triunfado donde las grandes potencias mundiales habían fracasado. El periodista de la CNN me preguntó directamente: China y la Unión Europea se rindieron en este proyecto. Argentina lo completó. ¿Cuál es su opinión? Me tomé un momento para pensar y respondí: este puente no es solo ingeniería. Ha sido la diplomacia argentina en acción. Esa frase se convirtió en el titular de la noticia: la tecnología y la diplomacia de Argentina, demostradas en un puente en Tanzania. La periodista de la BBC fue más específica. ¿Qué cree que diferencia a Argentina de los otros países? Que Argentina no vino buscando beneficios, le contesté. Vino a cumplir una promesa. Esas palabras también fueron transmitidas en las noticias de BBC África. Sentí un inmenso orgullo al verlo. El tono de todos los medios internacionales era similar: Argentina ha exportado a África tanto tecnología como confianza. Al Jazeera fue más allá, comparando el enfoque argentino con la iniciativa china de la Franja y la Ruta.
China ofrece préstamos y luego exige garantías. Argentina, en cambio, comenzó sin pedir un centavo por adelantado y asumió la responsabilidad hasta el final. A medida que estas noticias daban la vuelta al mundo, comenzaron a suceder cosas increíbles. El primero en contactarnos fue el Banco Africano de Desarrollo. Querían incluir el puente Rodocrosita en su informe anual como un caso de éxito. Días después, recibimos una llamada similar del Banco Mundial. Aquí en Washington todo el mundo habla del proyecto argentino en Tanzania, me dijo un colega, asombrado. Las instituciones financieras internacionales estaban prestando atención. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de otros países africanos. El gobierno de Kenia nos contactó para preguntar sobre la construcción del puente. Desde Ghana llegó una solicitud para discutir un proyecto portuario. Ruanda incluso invitó a una delegación de empresas argentinas para una cumbre de inversión en infraestructuras. Sánchez, el director de Construcciones del Plata, vino a visitarme un día y me dijo, con una sonrisa de oreja a oreja, Amani, en solo 3 meses, nuestros contratos en África han aumentado más de un 20%. Esto es inédito. Toda la industria de la construcción argentina estaba exultante. Un solo puente en Tanzania había abierto de par en par las puertas de África para las empresas argentinas. Por fin salimos a jugar en las grandes ligas mundiales, me comentaba uno de los jóvenes ingenieros argentinos, con un brillo de confianza en los ojos. La actitud del gobierno de Tanzania también cambió radicalmente. El ministro de Construcción anunció oficialmente, en futuros proyectos de gran infraestructura, las empresas argentinas serán consideradas como socios prioritarios. Se anunciaron una serie de proyectos en cadena, una nueva autopista de conexión en Dar es Salaam, una central hidroeléctrica, incluso el desarrollo de una nueva ciudad satélite. Y en todos ellos, Argentina tendría la primera opción. Esto no es solo un contrato de construcción, me dijo un funcionario de la Embajada Argentina. Es un contrato de prestigio nacional. El puente Rodocrosita había trascendido la obra civil para transformar la imagen internacional de Argentina. Lo más impresionante fue el cambio de percepción en toda África. Los medios de Nigeria empezaron a hablar del modelo argentino. El gobierno de Sudáfrica anunció que estaba estudiando un modelo de cooperación en infraestructuras al estilo argentino. Jamás olvidaré las palabras del jefe de una delegación de Etiopía que vino a visitar el puente. Argentina, ese es un país en el que se puede confiar. En toda África, Argentina se había convertido en sinónimo de confianza. La reacción de los medios europeos también fue fascinante. Le Monde de Francia publicó un artículo titulado El poder blando de Argentina. Der Spiegel de Alemania lo calificó como un nuevo socio emergente en África. Y el Financial Times de Londres fue aún más analítico. Argentina ha presentado un modelo alternativo a la Franja y la Ruta de China. Su conclusión era que el método argentino, cumplir las promesas, no exigir garantías e incluso transferir tecnología, era inmensamente atractivo para las naciones africanas. Mientras leía todos estos artículos, no salía de mi asombro. Nunca imaginé que un solo puente pudiera generar una onda expansiva tan gigantesca. Una tarde, mientras contemplaba el puente Rodocrosita desde la orilla del Kisinga, un miembro del personal argentino se me acercó. Jefe Amani, me dijo sonriendo, ¿sabe qué? Gracias a este puente, nuestra empresa acaba de ganar un contrato para otro puente en Senegal. En el momento en que se izó la bandera celeste y blanca aquí, el mundo entero se dio la vuelta para mirar. Era cierto. El puente Rodocrosita fue el catalizador que hizo que África reconociera el valor de Argentina. 6 meses después, en una cumbre de la Unión Africana, el discurso del presidente de Tanzania causó un gran impacto. Argentina es un verdadero socio para África. Nos tratan como amigos, como iguales. Cumplen sus promesas y desean sinceramente nuestro desarrollo. Un año después, se publicaron las estadísticas. El volumen de contratos de construcción de empresas argentinas en África había aumentado un 150% en comparación con el año anterior. Todo era fruto del puente Rodocrosita. Al ver esa cifra, lo confirmé una vez más, este puente había sido,
en efecto, la diplomacia argentina en su máxima expresión. Una diplomacia demostrada no con palabras, sino con hechos. Y ahora, la mirada de los africanos hacia Argentina había cambiado por completo. Ya no era un país lejano y exótico. Era un socio confiable, un amigo que cumple su palabra, un compañero con el que construir el futuro. Cada día, decenas de miles de personas cruzan el puente Rodocrosita. Quizás no todos son conscientes de que esa estructura ha forjado una nueva amistad entre dos continentes. Un año después de la inauguración del puente Rodocrosita, el gobierno de Tanzania hizo un anuncio sorprendente, declaró a Argentina como socio estratégico en infraestructuras. Fue la primera vez en la historia de nuestro país que se otorgaba tal estatus a una nación extranjera. El presidente, en un discurso solemne, proclamó: Argentina no es un simple país cooperante. Es un socio estratégico con el que construiremos juntos el futuro de Tanzania. Al escuchar esas palabras, volví a preguntarme, ¿era solo un puente? No. Definitivamente no. El puente Rodocrosita había sido el punto de inflexión que cambió de raíz la relación entre nuestros dos países. Inmediatamente después de la declaración de socio estratégico, se anunciaron los proyectos subsiguientes: la nueva autopista de Dar es Salaam, la central hidroeléctrica del Kilimanjaro, el plan de desarrollo urbano de Dodoma. Proyectos gigantescos con una inversión total de más de $5.000 millones. Y en todos ellos, las empresas argentinas tendrían la prioridad en las negociaciones. Pero lo realmente asombroso vino después. El gobierno de Tanzania decidió iniciar una cooperación con Argentina en el desarrollo de recursos naturales. Se anunció la firma de un memorando de entendimiento para la explotación conjunta de yacimientos de tierras raras y níquel. Tanzania posee la cuarta reserva de níquel más grande del mundo, un recurso vital para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y, por lo tanto, de una importancia estratégica crucial para la industria argentina. La confianza nacida sobre un puente se había extendido a las profundidades de nuestra tierra. Las palabras del ministro de Construcción en la rueda de prensa lo resumieron todo: la confianza que construimos con el puente Rodocrosita ha florecido ahora en una cooperación estratégica de recursos. Unos meses después, el ministro de Economía de Argentina visitó Tanzania y se firmó oficialmente el acuerdo. El pacto era claro: Argentina proporcionaría la tecnología y el capital, Tanzania, los recursos y el personal. Pero lo más significativo fue el programa de formación de capital humano. 12 ingenieros argentinos fueron enviados como profesores a la Universidad Politécnica de Tanzania para enseñar diseño de puentes, técnicas de construcción y mantenimiento. Se fundó el Centro de Tecnología de Infraestructuras Argentino-Tanzano, en el campus. El propio Molina, el ex ingeniero jefe del puente, fue nombrado director del centro. Un día vino a verme y me dijo con orgullo: Amani, ahora los estudiantes tanzanos ya están diseñando sus propios puentes. En pocos años, no necesitarán nuestra ayuda para construir los suyos. Y era verdad. Los primeros graduados del centro ya estaban participando en el diseño de puentes más pequeños. Ahora podemos arreglar nuestros propios puentes, me dijo un joven estudiante con el pecho inflado de orgullo. Verlo me llenó de emoción. Construcciones del Plata anunció oficialmente su expansión por África Oriental, estableciendo su sede regional en Dar es Salaam. Sánchez fue ascendido a director regional y se quedó a vivir en Tanzania. No nos vamos, dijo en una entrevista. Seguimos caminando junto a ustedes. Sus palabras tuvieron un eco enorme. Argentina no era un país que llegaba, terminaba un proyecto y se iba. Demostraba su voluntad de crecer a largo plazo junto a nosotros. 2 años después, las estadísticas económicas revelaron un dato asombroso: el comercio bilateral entre Argentina y Tanzania había aumentado un 300% desde antes de la construcción del puente. Argentina exportaba vehículos y maquinaria, Tanzania, níquel, tierras raras y productos agrícolas. El intercambio humano también se disparó. 50 estudiantes tanzanos fueron becados para estudiar en universidades argentinas, y empresas de ambos países comenzaron a establecer filiales en el otro. Una tarde, mientras caminaba por el puente Rodocrosita,
reflexioné sobre los últimos años. Lo que 4 años atrás parecía imposible, ahora era una realidad palpable. El tráfico se había solucionado, la economía se había reactivado, nuestro prestigio internacional había crecido. Pero el cambio más importante fue la confianza del pueblo tanzano. Nació la convicción de que nosotros también podemos. Y esa convicción nació de la mano de Argentina. Desde el centro del puente, mirando hacia el río, se veían obras de desarrollo por todas partes. Y en casi todas, estaban involucradas empresas argentinas. Sentí que no solo habíamos construido un puente. Habíamos construido un futuro. Esa noche, escribí en mi diario, el puente Rodocrosita no fue solo un puente. Fue un lazo que unió la confianza de 2 naciones, conectó nuestro futuro y convirtió un sueño en realidad. Hoy, 3 años después, la relación entre Argentina y Tanzania es más profunda que nunca. Los primeros técnicos graduados del Centro Tecnológico ya trabajan en otros países de África. Construcciones del Plata es la mayor empresa de construcción de la región. De vez en cuando, me encuentro con ciudadanos en el puente que se me acercan y me dicen, jefe, gracias a este puente, nuestras vidas han cambiado. Y yo siempre les respondo lo mismo, este puente no es el final. Es solo el comienzo. El comienzo de un futuro brillante que Tanzania y Argentina caminan juntos. Cada noche, antes de dormir, miro las luces del puente desde mi ventana y susurro, esta es la esperanza que construimos. Y grabo en lo más profundo de mi corazón mi gratitud hacia Argentina, el país que cumple sus promesas, el país con el que se puede soñar. El puente Rodocrosita, el hermoso puente que recordará para siempre la amistad entre Tanzania y Argentina. La historia de hoy llega hasta aquí. Este puente no es solo infraestructura. Es la confianza y la tecnología que Argentina nos dejó, un lazo que salva vidas. Y ahora,